El sistema jurídico de Australia. Bienvenidos. El día de hoy nos centraremos en los antecedentes históricos, la organización jurídico-político y las fuentes del derecho de este sistema. Para entender este sistema, no solo nació de la nada. Este también fue un resultado de una fascinante transición desde la violencia de negación de los derechos indígenas bajo las ficciones coloniales hasta la conducción de una sociedad multicultural y cosmopolita, que hoy se logra que las leyes del Parlamento y las decisiones de los jueces dialoguen constantemente en perfecta armonía. Como dato, ¿sabías que en Australia se inventó el Frankenstein político? Bueno, como se sabe, su arquitectura institucional combina el modelo de los Estados Unidos con el Reino Unido, y en la ciencia política se le conoce como el modelo de Westminster, es decir, la fusión de Washington y Westminster. Entre sus antecedentes, el viaje empieza desde el continente, que comenzó mucho más antes de la llegada de los europeos en 1788, donde los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres poseían un sistema de derecho consuetudinario que se transmitió de manera oral, que regulaban minuciosamente también la organización social y el parentesco a la preservación de la tierra. Toda su estructura legal estaba guiada como una cosmovisión ancestral, conectada con el territorio conocido como el dry time o tiempo de sueño. Lamentablemente también al no ser codificado bajo los cánones normativos occidentales, estos también fueron completamente invisibilizados por las autoridades británicas al momento del asentamiento. El desarrollo de este sistema legal contemporáneo arrancó formalmente con el establecimiento de la colonia penal británica de Nueva Gales del Sur. Como dato, ¿sabías que el derecho moderno de Australia también nació literalmente para gobernar a una población de prisioneros? Al ser esta una colonia penal, también los británicos también necesitaban un control de hierro, pero prácticamente aplicaron una curiosa trampa legal, también llamada como la doctrina de Terra Nullius o Tierra de Nadie. Por esto, de manera jurídica, también se asumía que el territorio australiano estaba jurídicamente y políticamente vacío, porque los británicos no identificaron estructuras estatales con formato europeo, bajo principios de tradición anglosajona. Cuando una tierra deshabitada era reclamada por la corona, claramente los colones llevaban consigo de manera automática el derecho de Inglaterra. Así el Common Law y los estatutos parlamentarios británicos también se convirtieron en la ley del continente. A lo largo del siglo XIX, también las diversas colonias del continente, estas adquirieron parlamentos propios y autonomía interna gradual, la cual era una necesidad de unificar las políticas de defensa, inmigración y el comercio intercolonial, motivo por el cual un movimiento unificador que culminó cuando el Parlamento británico promulgó la Ley de la Constitución de la Mancomunidad de Australia de 1900, dando el nacimiento formal a la Federación el 1 de enero de 1901, en el cual la ruptura jurídica definitiva con el Reino Unido se consolidó a través de hitos legislativos que eran clave para su soberanía externa, como el Estatuto de Westminster de 1931, en el cual mediante el Parlamento británico renunció a la legislación de Australia sin su consentimiento, y la Ley de Australia de 1986, Australia Act, la cual se eliminó de forma terminal bajo las vías residuales de apelación judicial ante el Consejo Privado del Rey en Londres, otorgando al sistema australiano una independencia jurídica e interpretativa plena. Mediante la organización jurídico-político, gracias al modelo de Westminster, Australia adoptó una forma de gobierno en la cual una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria, es decir, el jefe de Estado formal sigue siendo monarca británico, quien a nivel federal actúa a través de un representante
es decir, el gobernador general. Y como otro dato, sobre el papel gobernador general tiene poderes teóricos gigantescos. Sin embargo, por convención constitucional no escrita, está obligado a ejercer estos poderes única y estrictamente bajo el consejo directo del primer ministro, quien es el verdadero jefe de gobierno y líder de la mayoría parlamentaria. En cuanto a su estructura federal, el Estado también se organiza bajo un régimen compuesto por 6 estados soberanos: la Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland, Australia Meridional, Australia Occidental y Tasmania, y territorios continentales autogobernados. Mediante la división de poderes, también se completa como un parlamento federal bicameral, integrado por el Senado, la Cámara Alta con representación igualitaria para los estados federados y la Cámara de Representantes, que era la Cámara Baja distribuida en proporción a la población. El poder ejecutivo, quien emanaba del propio Parlamento, ya que el primer ministro y su gabinete deben de ser miembros electos de las cámaras. Y finalmente el cúspide, que se encuentra en la Corte Alta de Australia, el cual es el Tribunal Supremo con la competencia exclusiva para interpretar la Constitución o operar como última instancia para apelar la forma del país. Y como por último, las fuentes del derecho, en el cual al pertenecer a la familia del Common Law, el ordenamiento jurídico de Australia difieren conceptualmente en los sistemas de tradición civilistas o neonormalistas, como en el de derecho mexicano, en el cual sus fuentes formales se articulan a través de una dinámica constante entre el derecho legislativo y el derecho judicial. Por ejemplo, la legislación escrita, el State Law, en el cual esto se dictaba por los parlamentos, tanto el federal como estatales, quienes poseían la primacía jerárquica dentro del ordenamiento, bajo el principio de soberanía parlamentaria. Una ley escrita puede revocar, modificar o anular cualquier regla o principio establecido previamente por los jueces en los tribunales, limitándose únicamente en el marco constitucional y el precedente judicial, como el Common Law y el Equity, quien pues eran las decisiones de los tribunales superiores que son obligatorias para los juzgados de menor jerarquía, mediante la doctrina del State Decidis, o respetar lo que ya decidió, las cuales las normas jurisprudenciales se dividen en dos vertientes históricamente, como el Common Law en sentido estricto basado en las costumbres históricas británicas, y la Equity, un cuerpo normativo surgido para mitigar el rigor formalista del derecho escrito común, clave que hoy en día para regular los fideicomisos o trucos. Y como dato, ¿sabías que en 1992 la Corte Alta borró de un plumazo 2000 años de historia colonial? Bueno, pues esto ocurrió entre el histórico caso Mabo contra Queensland. La Corte rechazó definitivamente la doctrina del terra nullius y creó la Nati Titlet, o título nativo, que reconociendo por primera vez las comunidades aborígenes si tienen derechos tradicionales de propiedad sobre sus tierras, si prueban un vínculo físico y espiritual interrumpido con el territorio. Y finalmente, en el ámbito internacional, pues Australia también se mantiene en una postura dualista. Esto significa que la firma y la ratificación de un trato internacional por parte del Poder Ejecutivo no lo convierte automáticamente en ley aplicable dentro del territorio nacional. Para entender este también como impacto real dentro del comercio exterior, también se considera como una controversia arancelaria bajo el Trato de Libre Comercio del CPTPP entre México y Australia, en el cual su importador considera que el servicio de aduanas de Australia está aplicando incorrectamente un arancel a mercancías mexicanas, en el cual también afectando no puede fundamentar su demanda judicial invocando únicamente en el texto del tratado internacional.
sino el litigio debería sustentarse a la Ley de Aduanas de Australia, el Commons Act, que es norma legislativa interna mediante el cual el Parlamento Federal incorporó las obligaciones aduaneras al derecho positivo nacional, y el tribunal resolverá el asunto interpretando dicha ley escrita y auxiliándose de los precedentes fijados por la Corte Saldada. Con esto me despido. Mi nombre es Gladys Ricaño Clemente y fue un gusto.